Romanos capítulo 4, el versículo 3, téngalo ahí abierto, pero primero quiero hacer una pregunta. ¿A quién le estamos creyendo nosotros? ¿A Cristo? Sí. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A quién le estamos creyendo? Usted dijo a Cristo, amén, a Cristo. Algunas personas se quedaron así, ¿verdad? A ver, piense, ¿a quién le estamos creyendo? Hay muchas personas, hermanos, que tienen su mirada puesta en algún predicador y se dejan llevar por eso ahí. Están. Yo le creo a Dios. Amén. A Jesucristo, está bien, a Jesucristo, a Dios. Algunas personas, hermanos, alaban su denominación. Y cuando se menciona su denominación, ¡wow! Hay otras personas, su religión. Dices que yo tengo mi religión. Y ahí se aferran porque tienen su religión. Y es algo bien importante esto que vamos a leer y vamos a estar meditando en esto. Porque el versículo 3 dice que, porque dice la Escritura que creyó Abraham a Dios. Y del creer a ser justificado son dos cosas bien importantes. Creyó y le fue contado por justicia. Dios conoce el corazón, ¿verdad, hermanos? Amén. Dios, cuando la persona cree, el Señor vino nuestro corazón. Porque ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que el diablo cree en Dios? Sí. Claro. ¿Usted cree que el diablo conoce a Dios? Sí, él estuvo ahí con él. De ahí fue echado él. El diablo cree en Dios. Mire, si pudiéramos nosotros verlo y decirle, hey, diablito, ¿tú crees en Dios? Satanás, ¿crees en Dios? Se carcajearía nuestra cara. Porque él cree, él lo ha visto. ¿Usted ha visto a Dios? No. No, nosotros no lo hemos visto. El diablo sí. El diablo quería sentarse en el trono de Dios y él cree en Dios. Él cree que Dios es real. Él cree que Dios, por supuesto, él lo vio, lo conoce. De ahí fue echado. Pero ¿qué pasó con él? Desobedeció a Dios y él quería sentarse en su trono, quería tomar su lugar. Y vamos a ver algo bien importante, hermanos, aquí con Abraham. Vamos a leerlo, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso hice la pregunta, ¿a quién nosotros le estamos creyendo? Y cuando yo digo que yo le creo, yo tengo que examinarme mi corazón. Y tengo que examinar mi vida. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy obedeciendo? Porque creer y luego entre creer para ser justificado, Dios mira el corazón. Y cuando soy justificado, esa justificación se va a demostrar por obras. Amén. Se va a demostrar en las obras. Y yo no estoy para juzgar a nadie, no estoy aquí para juzgar a nadie ni para criticar a nadie, pero es que eso es lo que la Biblia nos enseña. Sí. Santiago dice, tú dices que crees en Dios, bien haces, hasta los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben que Dios es real. Y luego también dice, muéstrame tu fe por tus obras. Amén. O sea, ¿cuál es tu obra? ¿Qué es lo que tú haces que demuestra? Ahora, no somos salvos por obras. Y no tratemos ni pretendamos hacer obras para demostrar que soy salvo. No.
Cuando soy salvo, cuando soy justificado, yo voy a amar a Dios, tengo amor a Dios, tengo amor a la palabra de Dios y yo quiero conocer mejor a Dios. Amén. Y esa fe me va a mover a amar al prójimo, a amar a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo y a servir. Para que las almas se salven, para que las almas conozcan a Dios. Voy a procurar ser un mejor testimonio, dar mejor testimonio, no servirle de tropiezo a las personas. Y como humanos a veces servimos de tropiezo, pero hay que pedir perdón. Amén. Y hay que alinear nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, yo te quiero obedecer. Ayúdame, por favor. Y el Señor, cuando hemos creído y hemos sido justificados, nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser obedientes a la palabra de Dios, a ser obedientes a Dios. Amén. ¿Es cierto, hermanos? Sí. ¿Estoy hablando lo correcto? Amén, hermano. Y hay que poner nuestra mirada en Cristo, no en el hombre, hermano. Porque mire, yo he visto a otras personas que adoran al pastor y que el pastor fulano, y después miren, ¡pum!, porque tenían su mirada puesta en un hombre. O caen, tropiezan, caen, se vuelven al mundo, o se van tras una religión falsa, o una enseñanza falsa, una doctrina falsa. A Cristo, hermanos. Amén. Y solamente a Cristo. A Cristo. Hay que amarnos unos a otros, hay que respetarnos, sí. Amén. Pero todos, hermanos, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando lleguemos allá, las coronas que el Señor nos dé o que nos haya dado, las vamos a poner a los pies y vamos a decir, Señor, solamente tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Y Él está sentado en su trono y Él prometió que estaría donde 2 o 3 estuviéramos congregados en su nombre. Y Él está aquí. ¿Sí? Amén. Así es de que, hermanos, es bien importante. Abraham le creyó a Dios. Ahora, tomemos en cuenta, hermanos, que cuando Dios llama a Abraham, él vivía en un pueblo bien idólatra. Sí. Y el Dios de esa gente, hermanos, era la luna. El principal Dios de ellos era la luna. Usted ha visto en las pulgas, yo creo, y algunas personas lo compran por ignorancia, la media luna, la luna creciente. ¿Sí los ha visto usted? Sí. Y que le ponen un sol así por el otro lado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa luna era la diosa de esta gente de Mesopotamia, donde estaba Abraham, de donde Dios lo llama que salga. Y el sol era el hijo de la luna. Y eso es lo que ellos creían. Y pues engañados, así como nosotros, Dios nos sacó, ¿verdad? De por allá donde nos sacó y creíamos en cosas y diferentes situaciones. Ya hay mucha gente creyendo tanta cosa. Y Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. O sea, en otras palabras, sal de esta tierra, de esta gente idólatra, de tu parentela, tu familia, salte de ahí para que me sirvas solamente a mí. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios, hermano. Y estuvo dispuesto a dejar a su familia, a todo. Vamos, quiero llevarlos, hermanos, por favor. No pierda ahí Romanos, pero o no importa, ya lo leímos y es un versículo muy pequeñito, pero vamos a Génesis, por favor. Génesis en el capítulo 12. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén, hermano. Ok, vamos a orar al Señor, hermano. Padre, Señor, usted bendice su palabra y lo creemos, lo creo con todo mi corazón. Usted está sentado en su trono glorioso y nos está viendo. Y usted prometió, Señor, que se reuniría con nosotros porque es en su nombre que hacemos esta reunión. Y, Señor, le hemos adorado, hemos escuchado su palabra a través del maestro, la escuela dominical.
Ahora vamos a exponer esto, Señor, y necesitamos de su gracia, de su poder. Y queremos, Señor, que nos ayude a poner nuestra mirada 100% en usted, no estar viendo el hombre, no poner nuestra mirada en el hombre, sino en usted. A usted le hemos creído y a usted que continuemos creyéndole y siempre creyéndole a usted, Señor. Padre, gracias por su palabra, gracias por su amor y por su misericordia. Amén. Ahí en Génesis 2, hermano, vea lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció a Dios, le creyó a Dios. Ahora, yo no sé cómo Dios se le manifestó, cómo Dios le habló, pero él dejó su parentela, dejó su tierra. Se dice que de ahí, de este lugar, de donde Dios lo llama, pues era una nación, era un lugar, una ciudad próspera, vivía bien probablemente, eran prósperos, pero él estuvo dispuesto a dejar todo, pues se llevaría sus animales, ¿verdad? Se llevó a su esposa y todo, pero llevaría sus pertenencias, algunas de las pertenencias, pero se fue, hermano, a aventurar, sin saber ni a dónde. Y dejó su familia y se fue. ¿Y cuál era el propósito de Dios? De alejarlo de esas costumbres, de esa idolatría. ¿Verdad que Dios nos llamó a nosotros también, hermano? Nos sacó de la religión. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros salimos de nuestra tierra también, ¿verdad? Porque esta no es nuestra tierra, este no es nuestro país, el Señor nos sacó. ¿Y sabe usted por qué lo sacó? ¿Por qué la sacó? ¿Por qué me sacó? Para alejarnos, hermano, de la influencia. Y luego que nosotros seamos influencia para ellos, para que ellos conozcan a Cristo. No para que nosotros volvamos y estemos participando de las obras de ellos. No. Dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Porque el Señor, yo lo veo de esa manera en mi persona. Si Dios no me hubiera sacado de mi tierra, de mi familia, para mí hubiera sido muy difícil convertirme a Cristo. Sí, yo también. Sí, hubiera sido muy difícil que la vergüenza, que el orgullo, que lo que sea. Dios me trajo para acá y cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo le pensaba, dije, cuando regrese, ¿qué? ¿Voy a seguir igual? ¿O me voy a avergonzar? ¿O qué va a pasar? Le pensaba. Pero gracias a Dios, hermano, el Señor me dio la fortaleza, fui, les prediqué y no me convertí a ellos. Amén. Me invitaban de tomar. Amigos con los que yo tomaba, no, hombre, vente. No, vengo a compartirte del Señor Jesucristo, el que me sacó de esa condición, me sacó. Y esas personas después se apartaban de mí, en lugar de invitarme, me sacaban la vuelta, hermanos. Mi propio hermano, bueno, 2 hermanos me corrieron de la casa. Dije, de mejores partes me han corrido. Hermano, y gracias a Dios, hermano, sentía esa fortaleza. A Él la honra, a Él la gloria. Amén. Y le ruego al Señor que nunca, nunca me deje y que yo me incline a participar de aquellas obras de las cuales yo participaba antes. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, por eso Dios sacó a Abraham. Le creyó a Dios, no le creyó al pastor, al predicador, al evangelista, a la religión. No había religión. Es más, no tenía ni Biblia, hermano. Dios se le manifestó de alguna manera muy poderosa, muy clara, y le dijo, lo llamó, Abraham, deja tu familia, deja tu tierra y vete al lugar que yo te voy a mostrar.
Sufrió, hermano, sufrió mucho en el trayecto. Sufrió bastantísimo. Pero le fue fiel al Señor, hermano. Fue probado de diferentes maneras y continuó siéndole fiel. Al grado que cuando le dio un hijo que no podía tener, porque su esposa era estéril, él ya era viejo, tienen un hijo y luego cuando tiene ya algunos añitos le dice, ve y sacrifícamelo. Se tardó 3 días para llegar al lugar, o ya pasando 3 días veía el lugar de lejos y ahí va con el hijo, lo iba a sacrificar y no le dijo nada a Sara porque si no, pues se le hace un problemón. No le dijo nada, agarró a su hijo, no le dijo para dónde iba, no sé si le dijo, pero no le dijo que lo iba a sacrificar, por supuesto, se lo lleva. Y lo iba a pasar el cuchillo por el cuello. Pero él a la vez pensaba que de alguna manera Dios lo iba a levantar de entre los muertos porque Dios le había prometido que de ese hijo iba a levantarle una descendencia grande. Y Abraham le creyó. Y le creía, yo, como diciendo, yo no sé cómo el Señor le va a hacer, pero me pide que lo sacrifique, lo voy a sacrificar. Y el Señor lo irá a levantar o me va a impedir que lo haga, no sé. Pero iba confiando en el Señor, hermano. Amén. Y esa es la manera que tú y yo podemos mantenernos fieles y firmes con nuestra mirada puesta en Cristo. No, si ponemos la mirada en el hombre, pues hermano, cae aquel y ahí voy yo detrás de él. O de la religión. Hermano, la religión no salva, el hombre menos. Ningún hombre, ninguna religión ni denominación, por más denominación que fundamental y lo que usted quiera, no salva. El que salva es el Señor Jesucristo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y eso es bien importante, hermano. Dice aquí la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Hermano, una nación grande con una mujer estéril. Una nación grande ya pues viejos y la esposa estéril. Si la mujer dice, no, pues Dios va a hacer una nación grande, pues contigo, estéril, ¿cómo? Si no puedes tener hijos, por favor, se podrían haber burlado. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando se salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán. La tierra de Canaán llegaron. Ahora vamos al capítulo 15, hermanos, por favor. Dice, comienzo el versículo 1 hasta el 7, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseño. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado familia, no me has dado hijo. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová,
que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Creyó a Jehová. Creyó, hermanos, con todo su corazón. Cuando la persona cree de todo su corazón y un corazón dispuesto a obedecerlo, la persona es justificada. Amén. Hay muchas personas que creen de labios, nada más, de boca para afuera. Por eso no pasa nada. No hay cambios de vida. Cierto. Y se pueden emocionar. Oyeron la palabra, se emocionaron y todo lo que usted quiera, pero acá no pasó nada. Por eso es bien importante, hermano, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿De verdad le estoy creyendo al Señor? ¿De verdad le creo al Señor Jesucristo? Yo de verdad creo que el Señor Jesucristo está sentado en su trono. Yo de verdad creo que el Señor Jesucristo se reúne con nosotros. Yo de verdad creo que esta es la palabra de Dios y la creo de todo mi corazón. Oí decir a una persona, hay gente que saca argumentos de que como una ballena o un pez grande se iba a tragar a Jonás. Dijo, pues si la Biblia lo dice, y si dice que Jonás se tragó la ballena, lo creo. Amén. Si la Biblia dijera, no, Jonás se tragó a la ballena, yo lo creo con todo mi corazón, la Biblia lo dice y así tenemos que ser, hermanos. Amén. Jehová le dice a Abraham, vete de aquí y te voy a, mira las estrellas, las miras, pues así va a ser tu descendencia. Ah, caray, ¿y cómo le vas a hacer, Señor? Y Sara dijo, pues ocupa ayuda, hay que ayudarle. Va Abraham y le dice a Sara, fíjate lo que me dijo Dios, que como las estrellas así va a ser mi descendencia. Y dijo, yo estéril. Pero ahí está la criada. Toma la criada porque pues yo creo que es la única manera. Yo creo que Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda, hermanos. Amén, hermano. Porque cuando uno trata de ayudarle a Dios, lo único que hace es meterse uno en problemas y causar problemas. Nosotros simplemente tenemos que confiar en el Señor de todo nuestro corazón, pero créele en tu corazón. Y dice, Señor, por favor, aquí está mi vida, Señor, úsala para lo que tú quieras, pero tú, Señor, no te dejes guiar por el hombre, no te dejes guiar por religión ni por denominación. Créele a Dios, pídele al Señor dirección y obedécelo. Mira, esto es la palabra de Dios. Amén. Hay que obedecerla. Amén. Esto es la palabra de Dios. Y hay que obedecerla. Punto. Listo. Amén. Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y ese creerle, esa fe de Abraham se hizo notoria, hermanos. Sí. Se hizo notoria. Se demostró en su vida con hechos. No es nomás que le creyó, sí, yo te creo, Señor. Pues hasta los demonios creen y tiemblan. Y te puedo asegurar que el diablo cree más que algunos de aquí. Sí. Porque claro, pues él estuvo ahí, él lo ve, él lo vio, lo conoce, sabe perfectamente bien que Dios existe. Si los demonios decían, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Usted lo ha leído? Sí. Los demonios, cuando el Señor Jesucristo andaba echando fuera demonios, decían, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Por qué? Porque ellos saben que les espera la desgracia, la ruina, el infierno, el lago de fuego. Ellos lo saben, ellos lo creen. Hay mucha gente que no cree y siguen viviendo como mejor les parece. No saben que cuando Cristo arrebate la iglesia, aquí se va a desatar un caos horrible, una gran tribulación, que la gente no va a encontrar dónde esconderse, dónde meterse. Cierto. Y les va a pesar y repesar haber sido infieles a Dios. ¿Sabe cuál va a ser el remedio más fácil en la gran tribulación? Ponerse la marca. Ese va a ser el remedio más fácil. No es que estoy recomendando que lo hagan. Pero hermano, pues el anticristo va a ofrecer la salida fácil, la puerta fácil. Trabajo, prosperidad, Sí. para que no te falte nada.
Y la gente, pues vamos, va a ser como el número social. Vamos a poner por un corto periodo y después la desgracia eterna. Pero hoy es el día de que de verdad le creas a Dios. Amén. De que humilles tu vida, humilles tu corazón al Señor. Deja de estar jugando a la religión, al religiosito, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Créele a Dios con todo tu corazón. Amén. Afírmate al Señor. Él es real, Él es cierto. Todo lo que está escrito aquí es la verdad, hermano. Todo lo que está en la Biblia es cierto. Por eso dijo aquel hombre, si la Biblia dijera que Jonás se traga la ballena, lo creo. Amén. ¿Cuánto no más que una ballena se tragó a Jonás y fue y lo vomitó allá allá, ¿dónde fue? Ya se me olvidó. Nínive, gracias. En Nínive. ¿Es cierto? Todo lo que usted lee aquí es verdad. Lea el Apocalipsis, lea 2 Tesalonicenses, lea Mateo 24 para que vea lo que va a suceder pronto, y está pronto para suceder eso. Léalo en la Biblia. Busque la palabra de Dios. Amén. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que salió de la boca de Dios. Amén. No se crea lo que dicen los hombres, los predicadores, no, que Cristo ya le ponen fecha que viene. No. Va a venir, no sabemos cuándo, pero de que viene, viene. Lea la palabra de Dios, enamórese de la Biblia, enamórese de la palabra del Señor. Amén. Muy importante, hermano, muy importante. Abraham le creyó a Dios. Y la fe de Abraham se hizo notoria a través de sus acciones por su obediencia a Dios. Porque la persona que dice yo le creo a Dios, pero no se demuestra en su vida, dúdelo usted y examínese y pídale a Dios misericordia. Porque si yo digo yo creo en Dios, hermano, yo creo en Dios, pero si mi vida dice otra cosa, si yo tengo en poco la obra de Dios, tengo en poco la palabra de Dios, dúdelo y diga, Señor, a ver qué está pasando con mi vida. Hágase un juicio a sí mismo. ¿Qué pasa con mi vida? Humíllese. Mire, cuando yo todavía tomaba y estaba yendo a la iglesia, y yo lo he dicho en otras veces, que Dios usó la esposa del pastor y me dio el pasaje de Gálatas 5:21, donde dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y yo estaba tomando una cerveza ahí, me gustaba también, no solamente tomarme unas, no, me gustaba tomar a llenar. Y dije, pues entonces yo para dónde voy. La Biblia dice que no es para el cielo, y lo creí. Y una noche llegué del trabajo y pues lo primero que hacía era destapar una cerveza. Trabajaba en la tarde, llegaba de noche a la 1 de la mañana, todos estaban dormidos. Saco una cerveza y me humillé delante del Señor. Amén. Dije, Señor, yo no me quiero ir al infierno. ¿Por qué? Porque creí que el infierno era real. Creí que el infierno era real y creí que Dios es real, que Jesucristo es real. Pero le dije, Señor, por favor, yo no puedo. Yo no puedo cambiar. Yo no quiero ir al infierno. Por favor, sálvame, Señor. Por favor, sálvame. Y me quedé ahí, hermano. Ya me había tomado 2 cervezas. Y me quedé ahí humillado, pidiéndole al Señor. Pasaron como 2 semanas. Una vez me estaba fumando un cigarro, hermano. Le doy en el trabajo. Terminamos el break, la comida. Lo primero que hacía era prender un cigarro, prendo el cigarro, le doy una fumada, se me cortó la respiración, hermano. 100%. No podía respirar. Amén. Inmediatamente pensé en el Señor. Y dije, Señor, acá en mi mente, si me voy a morir está bien, porque no podía respirar. Y si no puedo respirar, pues se muere uno sin respirar. Y
iba a asfixiar, me estaba asfixiando. Pero no me quiero ir al infierno, Señor. Yo me quiero ir contigo. Pasaron no sé cuántos segundos, pasaría un minuto, no sé. Y yo acá con la mente, ¿verdad? Hasta que dije, Señor de mi vida, traía el cigarro en la mano, todavía lo aventé. Amén. No más. Fue el último cigarro que me fumé. 8 días después me pasó con la cerveza. Se me hizo horrible, horrible, horrible. Y dije, qué raro, estar echada a perder. La pongo ahí, agarro otra, me sabía igual. Inmediatamente pensé, dije, eres tú, Señor. Amén. Pero yo no puedo, Señor. Si tú haces el milagro, no vuelvo a tomar. Fueron las 2 últimas cervezas que yo destapé, que no me las acabé, porque me sabían feo, y fue todo, y no más. Al poco tiempo se me sale una mala palabra y sentí como si me hubiera salido un vómito de mi boca. Y sabía que era Dios. Fue la última vez que yo saqué una mala palabra de mi boca. Amén. Y fue todo tan corto tiempo. Al poco tiempo me bauticé. El bautismo no salva, pero me bauticé porque yo quería obedecer al Señor. Amén. ¿De qué sirve que me hubiera bautizado y luego salgo del bautismo, me voy a la casa y sigo en el chupe, hablando barbaridades, fumando cigarro? Pues es que estoy perdido. Pues sí. No ha habido cambio en mi vida. Por eso es bien importante, hermanos, examinar nuestra vida. Sí, hermano, amén. Muy importante, ¿cómo está tu vida? ¿A quién le has creído? ¿Al pastor? No, hombre. Yo cometo errores. Todavía soy pecador, todavía peco. Pero no quiero pecar. Pero cuando peco le pido perdón al Señor, le digo, Señor, ayúdame, no quiero volver a fallarte. Y es bien importante, hermanos, bien importante. Y vuelvo y repito, la fe de este hombre, Abraham, siervo de Dios, con errores, tenía defectos porque era un ser humano, también pecaba. Pero este hombre lo demostró con su vida, que le creyó a Dios, por eso Dios lo justificó. Si usted le creyó a Dios con todo su corazón, Dios lo justificó. Y esa justificación se va a ver, se va a notar en un cambio de vida. De acuerdo. Que usted le quiere servir a Dios, que usted ama a Dios, que usted le crea la palabra de Dios, que usted ama la palabra de Dios, que usted ama a su hermano, a su hermana, que usted ama a Dios sobre todas las cosas. Porque usted ha sido justificado por Dios, no por el hombre, por Dios, porque usted le creyó en su corazón y Dios lo justificó, lo hizo nueva criatura y ahora usted es diferente. Tenga mucho cuidado de que usted dice que le creyó a Dios, pero no ha habido un cambio. Tenga cuidado. Sí, hermano. Tenga mucho cuidado. Que usted le da igual si viene a la iglesia, que si no viene. Usted le da igual si llega tarde o llega a tiempo. Usted le da igual los estudios, las predicaciones, la palabra de Dios. Usted le da igual todo eso. Tenga cuidado. Sí. Amén. Porque si Cristo viene, tal vez se pueda quedar aquí. Y después va a llorar y va a gritar. Va a ser tarde. Ahora va a tener que sufrir, va a tener que pasar hambre, o si no se pone la marca y se declara hijo del diablo para ir ser lanzado al lago de fuego, el infierno. Sí, es cierto. Estoy siendo claro. Cierto. La fe se demuestra con hechos. Hay un cambio. La Biblia nos enseña todas las cosas. Nos enseña hasta el modo de vestir. Nos enseña el modo de hablar. Nos enseña que debemos de congregarnos. Nos enseña cómo debemos de tratar a los hermanos. Dice la palabra de Dios que yo debo de ver a los demás como a superiores a mí mismo. Amén. Eso quiere decir que mi orgullo tiene que bajarse. La vanidad, el orgullo. Yo tengo que respetar a mi hermana, a mi esposa, a los hermanos, a los demás. Porque le he creído a Dios y la Biblia lo dice. Tengo que poner más atención a la obra de Dios, a la iglesia, a lo que Dios está haciendo en la iglesia. No porque creí en la iglesia, no, porque le creí a Dios. Y deseo servir juntamente con su iglesia al Señor.
¿Verdad que sí, hermano? Sí, hermano. Él estuvo dispuesto, hermanos, Abraham, a dejar su tierra, su parentela, sin saber a dónde iba, solamente, simple y sencillamente porque le creyó a Dios. Ahora, hermanos, cuando Dios le promete un hijo, ya lo dije, Dios le prometió un hijo, Sara pues quiso ayudarle, fue para problemas, porque Sara desde el principio se rió. ¿Verdad que sí? Sí. Sara se rió. ¿Y por qué se rió? Porque no creyó. Y Dios le dice, ¿por qué te reíste? No, si yo no me reí. No, yo no fui. Yo no fui. Después le quiere ayudar. Dice, ¿cómo? Pues si yo estoy estéril, ya estamos viejos, ¿cómo vamos a tener un hijo? No, eso es imposible. Y en realidad, pues humanamente era imposible. Pero para Dios todo es posible. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, hermano. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Las cosas imposibles para Él son posibles. Nosotros queremos todo pasarlo por nuestra mente. Si la mente mía lo aprueba, bien. Si no lo aprueba, pues entonces no. Nuestro Dios es un Dios de imposibles, es un Dios de milagros, un Dios de aquellas cosas que yo no las puedo ver. Esa es la fe, hermanos. Las cosas que yo no puedo ver, yo simple y sencillamente tengo que creerlo. Si Dios lo dice es porque es cierto. Si Dios me lo dice a mí es porque eso es así. Ahora, luego Dios, hermano, después de que le promete el hijo, le ayuda y todo, ya tiene el hijo, le pone una prueba mucho, mucho más fuerte. Dios le dice que sacrifique a su hijo, a su único hijo. ¿Y sabe usted qué hizo? Se levantó tempranito, al otro día en la mañana, para ir a sacrificar a su hijo. Oiga, hermanos, nos cuesta levantarnos temprano para venir a la iglesia. Sí, hermano. Sí, ¿verdad que sí? ¿Es cierto? Sí. Ay, qué pereza. Sí. Para ver, hermanos, ¿y que si te dijera, ve y sacrifica a tu hijo? No, hombre, le entra una depresión horrible, se mete debajo de las cobijas. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Se levanta temprano, se va, no le dice nada a Sara, porque si no se le atraviesa a Sara y dice, no te lo llevas, y no te lo llevas. Con el amor de madre, y pues la prueba no era para ella, la prueba era para él. A él se lo pidió. Se va a ir a sacrificarlo hasta el momento, el último momento de que ya le va a cortar el cuello. El ángel le dice, detente. Ya vi que de verdad crees. ¿Qué prueba más difícil, hermano? Póngase a pensar usted, que usted tiene su hijo, a ver, Josué es el más chiquito aquí, ¿verdad? No, a ver, ¿quién más? A Damaris. Que Dios, cuando pensemos en nuestros hijos, cuando teníamos nuestros hijos de ese tamaño, o más pequeños, y que Dios diga, quiero que vas y me lo sacrifiques. Claro, ahorita Dios no va a hacer eso, por supuesto, ¿verdad? Porque si escucha esa voz que le dice, sacrifícame a tu hijo, es un demonio, ¿verdad? Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Pero piense en Abraham, cuando Dios lo llama y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y Dios tiene que haber sido bien clarito, que manifestándose que era Él, no era un engaño, era Dios, el todopoderoso Dios. Abraham simplemente va, ensilla su asna, pone leña o lo que puso a Isaac y vámonos. Se llevó a los criados también, y vámonos. Ya llevaba 3 días caminando, o la burra o el burro, lo que haya sido caballo, y ve de lejos el lugar donde lo iba a sacrificar. Sube, le dice a los criados que se queden ahí, sube, hace el altar, lo acuesta, le pone la leña. Y se acuerda usted que Isaac le dice, Señor, ¿y dónde está el cordero? Pues el cordero eres tú, mijito. No le digo, pero imagínese usted qué duro, hermano. Qué momento más tremendo, más duro, más difícil. ¿Y usted cree que Abraham dijo, no, ahorita le corto el cuello y me voy y listo? No, le dolía en su corazón. Era su hijo. Aparte el problemón que iba a tener con la esposa, ¿verdad?
Pero era su hijo, le dolía pasar el cuchillo por el cuello. Pero bueno, él estaba dispuesto. Y el Señor le dice que se detenga. Y le proveyó un cordero, ahí aparece un cordero amarrado. Dios proveyó. Y Abraham le había dicho a Isaac, Dios proveerá, y sí proveyó. Estaba el corderito, sacrifican el cordero y se regresan felices, contentos, bien satisfechos, bendecidos, hermano. Veamos Hebreos, por favor, hermano. Hebreos capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 8, dice aquí la palabra de Dios, por la fe. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ofreció para salir, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba, pero él obedeció, salió. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde estaba su esperanza, hermano? No en lo terrenal, en lo que Dios le había prometido, en las promesas de Dios, en lo celestial, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, hacemos tesoros en los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer tesoros allá? Bueno, un pastor dijo, depositen aquí a mi cuenta, ¿verdad? Depositen a mi cuenta y eso es hacer tesoros en el cielo. Y yo me encargo de reportarlos con Dios, ¿verdad? Aquí traigan el medio cheque de lo que se ganó esta semana y deposítelo a mi cuenta. Hermano, todo lo que hacemos para la gloria de Dios, que Dios se glorifica, que Dios es glorificado, Dios lo está viendo y usted está haciendo tesoros allá. Cuando usted le testifica a una persona, cuando usted le da buen testimonio a esa persona y esa persona es tocada o es guiada a los pies de Cristo, usted da todo lo que usted hace para la gloria de Dios, Dios lo está viendo y se lo está anotando allá en ese tesoro que es para usted individualmente. Y cuando lleguemos allá, el Señor nos va a galardonar, nos va a premiar, ¿cierto? Amén. Es maravilloso, maravilloso el Señor. Dice la palabra de Dios, porque Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros, hermanos, ¿cómo estamos demostrando nuestra fe? Tenemos que poner mucha atención. Vuelvo y repito, Abraham le creyó a Dios, y Dios, que conoce el corazón, le fue contado por justicia, fue justificado, porque su creer fue sincero de corazón. Ese es un punto bien importante. Creerle con todo el corazón al Señor. Sí, Señor, yo te creo, Señor. Con todo mi corazón creo que tú eres real, que esta Biblia es tu palabra, y creo, Señor, que esto es tu obra, que creo que tú estás sentado en tu trono. Yo te creo, lo creo con todo mi corazón, y sé que muy pronto yo estaré allá contigo. Y Dios te va a usar, y Dios te bendice, y Dios te da paz. No importa lo que esté pasando alrededor, Dios te va a dar paz. Te va a dar paz, te va a dar gozo, porque tú tienes tu mirada puesta en el Señor. Una persona que tiene su mirada puesta, quién sabe en qué, pero menos en Dios, hermano, tropieza y cae. Y no se mantiene fiel, no se mantiene firme, no está firme, porque su mirada no está puesta en el Señor. Así diga que cree, así diga lo que diga, no está firme en el Señor. Está confiando en
a veces confiamos en nosotros mismos. Sí. En nosotros mismos. Yo creo en mí. ¿Sí? Yo me siento bien seguro de mí. No, hermano. Hay que poner ciegamente toda nuestra confianza en el Señor. En el Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, por favor. Voy a leer 2 o 3 pasajes más para terminar. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice aquí en el versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se da cuenta? No permanezca en tinieblas. Si usted le cree al Señor Jesucristo, usted no va a seguir siendo igual. Usted no puede seguir siendo igual. Usted va a ser diferente, una nueva criatura. Dice, yo soy la luz. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ven a Cristo y Él quiere salvarnos. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta palabra, hermanos, es celestial. Viene desde el cielo. El Señor Jesucristo está hablando la palabra celestial. Y dice, el que no cree, el que no la crea, yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero esta misma palabra, aquellas personas que no la creyeron, ahí en el trono blanco, se va a abrir. Y a través de esa palabra, las personas van a ser juzgados. Porque no la creyeron. Por haber rechazado la salvación en Cristo. Todos somos pecadores. Pero si le creemos a Cristo, somos salvos. Y la persona que no le cree, que piensa que es creer en una religión, es creer en la iglesia, creer en algún hombre, creer X, pero menos en el Señor, pues sigue igual de perdido. Y necesitamos venir a Cristo. Vamos a Santiago y luego pasamos a Apocalipsis 22, hermano, y termino. Santiago capítulo 2. Dice el versículo 1, por favor, hermanos. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. El 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 20, hermanos, por favor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, o sea, es una fe falsa. Una fe que no obra, pues es una fe falsa. Puede decir la persona, yo creo, pero no hay un cambio, no hay obra en su vida, pues es falsa, son mentiras. Dice, no fue justificado por las
obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No es que las obras o se salvó por obras, no, sino que demostró su fe por la obra. Amén. Cuando Dios lo llamó, demostró que le había creído a Dios, que él creía que aquel que le hablaba es el Dios Todopoderoso y él estuvo dispuesto a obedecerlo, y eso demostró que tenía fe verdadera en el Señor. Termino Apocalipsis 22, hermanos, por favor. Versículo 10 dice: y me dijo, estamos ahí, hermanos, 22:10, Apocalipsis 22:10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Padre. Gracias por la Biblia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esta iglesia. Gracias por este servicio. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo.